Bueno, primero que todo, buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo de la profesora esté viendo, a la hora en la que esté viendo este video. El día de hoy mi compañero José Sarmiento y yo, Santiago Márquez, le venimos a, porque le venimos a exponer un tema relacionado con la ingeniería mecánica y pues física 3, ondas, que es lo que nos concierne en este momento. Entonces, para esto, nosotros vamos a hablar sobre algunas cosas de las resistencias de unos materiales que involucran algo llamado ensayo de tracción, que básicamente lo que esto busca es analizar el comportamiento de tracción pues de diferentes materiales y gracias a esto obtener pues sus parámetros, lo que lo define y sus características. Y pues para desarrollar esto necesitamos materiales como la, una prensa de banca, que en este caso es fija, pues porque así lo ha desarrollado. También estas prensas tienen unas mordazas para tener un mejor agarre. Pero también los diferentes tipos de materiales que se pueden usar, acero, bronce, o sea, independientemente de lo que sea. Así, esto se puede utilizar para hacer esta prueba. Aquí no sé bien, pero es el registro de la fuerza aplicada. La fuerza también se tiene que tomar, pues eso ya después es para hacer una serie de cálculos que se verán involucrados en este procedimiento, que pues es gracias a esto que lo podemos obtener. Entonces, para este ensayo también vamos a utilizar un extensómetro. Y una cosa que cabe mencionar es que esto se hace con estas probetas que estamos viendo en pantalla. Entonces, estas probetas, gracias a la máquina, empiezan a tener una tracción, un estiramiento. Entonces, este ensayo básicamente consta de dos partes. Una primera que es con el extensómetro, que es para poder medir el campo elástico, y una segunda parte que es hasta romper la probeta sin el extensómetro para no romper pues este dispositivo. En ambos casos se va a registrar la fuerza y el desplazamiento de la parte superior de la máquina para poder obtener la curva, que es lo que se puede analizar, y la curva del comportamiento que tiene esta. Entonces, pues básicamente trata de eso este ensayo de tracción, hasta que se pueda romper la probeta y nos muestre la curva, que es lo que buscamos. Bueno, ahora vamos a continuar, pues vamos a explicar algunas aplicaciones, algunas propiedades que tienen los materiales dentro de estos ensayos. Uno de ellos es la tenacidad. Entiéndase como tenacidad como la capacidad que tienen los materiales de desformarse antes de sufrir una falla. En este caso es la capacidad que tienen de adquirir energía en forma de longitud. En este caso, pues si hablamos de un ensayo de tracción, la longitud estaría aumentando. Y en el caso de un ensayo de comprensión, el área transversal estaría aumentando. Esto traducido a un ensayo en líneas generales, la tenacidad sería pues el área bajo la curva, teniendo en cuenta la parte elástica, la parte plástica. Sería el área bajo la curva de toda esta zona. ¿Y qué nos quiere decir la tenacidad? Pues que los materiales soportan grande o poca carga. Dícese que los materiales muy tenaces son aquellos que son dúctiles y aquellos materiales que son poco tenaces son los frágiles. De esta manera tenemos ciertas relaciones con cierta clasificación de materiales. En este caso tenemos los termoplásticos, los elastómeros, los metales, los cerámicos y, bueno, los polímeros como los vidrios. En este caso, son gráficas que representan la tendencia. No es que en líneas generales todos
los subconjuntos de materiales que se representan en estas clasificaciones vayan a ser así. Sin embargo, se tiene una tendencia que los materiales elastómeros son más tenaces que los termoplásticos, y eso es a su vez que los metales y los cerámicos. Sin embargo, esto va a depender mucho de la aplicación o el producto que nosotros estemos diseñando. De esta manera, pues la tenacidad no es un valor constante. En este caso, eh, la estaríamos midiendo en un proceso de difusión. En este caso, pues un proceso de difusión es cuando calentamos un material, lo llevamos a la fase líquida y lo dejamos enfriar. En pocas palabras, eso es la difusión. En este caso se eligió un material, perdón, un material de aluminio 2020-24 a 180 grados, que es la temperatura de difusión. De este caso lo hicieron a esa temperatura. Y cuando llegaron a esa temperatura se dejó un poco más, se sube un poco más de esa temperatura y la tenacidad pues baja. Después de que baja la tenacidad de la temperatura, se le tiene que hacer un proceso térmico de enfriamiento para que la tenacidad vuelva a recuperarse y vuelva a recuperar la ductilidad que tenía el material. Es por eso que aquí vemos cambios bruscos en cuanto a la tenacidad. Esto también se refleja mucho en materiales cuando hacemos aleaciones, metemos dopantes de la estructura de colado, dentro de la estructura de colado, cuando está al rojo vivo. Cuando está al rojo vivo y pues el material ya está, uno de los materiales ya está en estado líquido, mientras que otro pues todavía le falta cierta temperatura para estar en esta zona. Otro comportamiento que se tiene a partir de esto de estos ensayos es el módulo de Young. El módulo de Young lo que nos quiere decir es la pendiente de la zona elástica que tiene la gráfica de esfuerzo de deformación. Como en esta zona, pues los materiales tienden a recuperarse casi al 100%, se puede decir de esa manera, y entonces esa sería una línea recta. Viéndolo de esa manera, el módulo de Young es la pendiente de esta línea recta. Teniendo en cuenta que pues, al principio del ensayo pues no se le aplica ninguna carga, la carga es cero, entonces la deformación va a ser cero. Entonces el módulo Young sería simplemente coger el esfuerzo y dividirlo entre la deformación. En este caso la deformación se suele utilizar mucho, así sea un valor unitario de milímetro entre milímetro, pero para conceptos de ingenieriles se suele denotar de esta manera, milímetros sobre milímetro. Bueno, ahora vamos a desarrollar nuestro primer problema que te hemos propuesto para el día de hoy, para este video, que dice así: el esfuerzo de tensión en una gruesa barra de cobre es 99.5% de su punto de rompimiento elástico de 13 por 10 a la 10 newtons sobre metros cuadrados. Si a través del material se transmite una onda sonora A, ¿qué amplitud de desplazamiento hará que se rompa la barra? B, ¿cuál es la máxima rapidez de los elementos de cobre en este momento? Entonces, aquí el primer inciso nos dice que cuál es la amplitud o el desplazamiento el cual hará que esta barra se quiebre y se rompa. En este caso sería nuestra amplitud máxima. Entonces para esto nosotros necesitamos nuestro delta de P. Entonces para esto nosotros necesitamos nuestro delta de P, que se calcula multiplicando el punto del rompimiento elástico por el 0.5%, que esto viene de la resta, que de la resta del 99.5, bueno, 100 menos el 99.5% que nos da
el enunciado. Entonces, al nosotros hacer esta multiplicación nos da que nuestro delta de P máximo es 6.5 por 10 a la 8 pascales. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos despejar nuestra amplitud máxima, nuestro desplazamiento máximo, que al despejarlo nos queda que la amplitud máxima es igual al delta de P máximo sobre, que bueno, nuestra amplitud de presión máxima sobre la densidad por la velocidad sonora que se transmite, que transmite el cobre básicamente por la velocidad angular. Entonces esto sería igual a el delta P que calculamos ahorita, que sería 6.5 por 10 a la 8 newton sobre metros cuadrados sobre la densidad, que este dato lo podemos encontrar, que sería 8.92 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad, que también se puede encontrar que es 5010 metros sobre segundo por la velocidad angular, que, bueno, también recordamos que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, entonces nuestra frecuencia, entonces aquí la multiplicamos que sería 2pi por 500. Y al nosotros hacer toda esta operación, nos queda que nuestra amplitud máxima es igual a 4.63 milímetros. Cuando ya se cumplan esos 4.63 milímetros, se va a romper nuestra barra de cobre. ¿Ok? Ahora nuestro inciso B, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿cuál es la máxima rapidez de los elementos de cobre en este momento? Entonces, nosotros tenemos que el desplazamiento es igual a amplitud máxima por el coseno de la constante por x menos la velocidad angular por t. Entonces nosotros sabemos que la derivada del desplazamiento de la posición nos va a dar una velocidad. Entonces derivamos esta primera ecuación que tenemos en rojo respecto a t y nos quedaría lo siguiente: menos velocidad angular por la amplitud máxima por el seno de k por x menos la velocidad angular por t. Entonces, acuerden que nos están pidiendo la rapidez máxima, la velocidad máxima. Entonces, acuérdense que ¿cuál es el máximo valor que puede alcanzar seno? Sería 1. El máximo valor que puede alcanzar un seno sería 1. Entonces, toda la expresión que lleva el seno la pasamos a hacer 1. Entonces, nos quedaría que la velocidad máxima sería igual a la velocidad angular por la amplitud máxima. Entonces eso nosotros lo podemos calcular ya con los datos que tenemos, porque calculamos la amplitud máxima y también tenemos la velocidad angular. Entonces la velocidad máxima sería 2pi por 500 por 4.63 milímetros. Y recordamos que nos están pidiendo la rapidez máxima, y pues la rapidez es una magnitud, por eso el menos desaparece del resultado. Bueno, seguido en este orden de ideas, vamos a continuar con otro ejercicio, teniendo en cuenta que, pues, como es muy aplicado a las gráficas de fuerza de deformación que se tienen en base a los ensayos de compresión, tensión y... Dice así, un alambre de aluminio se sujeta fuertemente en cada extremo bajo la tensión cero a temperatura ambiente. Al reducir la temperatura, lo que resulta en una disminución en la longitud de equilibrio del alambre, aumenta la tensión en el alambre. Que deformación resulta en una rapidez de onda transversal, nos da la velocidad, y nos dice que consideremos el área transversal y la densidad volumétrica. En este caso también nos dan el módulo de Young. Pues en contraste, nosotros realizamos una búsqueda. En este caso nos dice que es un alambre de aluminio. Nosotros realizamos una búsqueda acerca, pues, relacionada con los ensayos realizados con el aluminio,
y obtenieron las personas que realizaron ese ensayo estos resultados. En este caso lo hicieron con el acero y el aluminio. De esta manera, entendiendo que el módulo Young en concordancia es la pendiente de esta gráfica, pues si nosotros realizamos los cálculos, nos dará un resultado muy aproximado con ese valor que nos da el problema. En este caso, si nosotros dividimos 206.8 dividido entre 0.03, nos daría aproximadamente 6.89 por 10 a la 10 newtons sobre metros cuadrados. En este caso, pues es un valor muy aproximado y comprobamos la veracidad de estos valores. En este caso, pues, primero lo que se hace es hacer un bosquejo de lo que tenemos y pues el material que estamos trabajando. Tenemos estos valores, el módulo, la velocidad, la densidad volumétrica y el área transversal. En este caso, el área transversal sería esta y esta sería la longitud longitudinal, valga la redundancia. Si queremos ver un poquito, en este caso tenemos el módulo Young, teniendo como concepto que la pendiente de la gráfica, y como parte desde cero, pues simplemente tendríamos que tomar dos valores. En este caso sería el esfuerzo y la deformación. En este caso la deformación sería pues la elongación por la longitud inicial. Viéndolo pues gráficamente, pues este sería el caso inicial y pues el problema nos dice que disminuyó la longitud. En este caso este sería la diferencia que sería la elongación sobre la longitud inicial. Tenemos en este caso que el esfuerzo es igual a la fuerza por unidad de área. Esta área sería pues la que tenemos y pues no tenemos la fuerza. Sin embargo, podemos establecer las relaciones entre estas tres ecuaciones, teniendo como resultado esta numerita en la esquina derecha. Tenemos que el módulo Young es igual a la fuerza por unidad de área sobre la deformación. Haciendo algo de álgebra, tenemos lo siguiente. Pasamos a multiplicar, en este caso con el área transversal hacemos extremos y medios y la fuerza y tendríamos lo siguiente. De esta manera, pues no tenemos la fuerza, pero sí tenemos una ecuación que relaciona pues, la velocidad de una onda dentro de un material mecánico. En este caso, bueno, el cuadrado de la velocidad va a ser igual a la fuerza por densidad lineal. En este caso, el problema no nos da la densidad lineal, nos da es una densidad volumétrica, si aquí tenemos metros cuadrados. Entonces tenemos que buscar una conversión tal que encontrar la densidad lineal. De esta manera, tenemos como concepto que la densidad volumétrica es igual a la masa por el volumen. En este caso, pues lo vemos más gráfico, que el volumen es igual al área transversal sobre la longitud. Entonces, densidad lineal sería este término de acá. Pasamos a multiplicar el área, entonces la masa sobre unidad de longitud sería la densidad lineal. Organizamos un poquito el tablero. Tenemos entonces que la fuerza sería la velocidad al cuadrado por densidad lineal, pero en este caso ya dijimos que es igual a la densidad volumétrica por el área transversal. En este caso, reemplazamos dentro de esta fórmula, que ya tenemos la deformación, y nos dice lo siguiente. Notemos lo importante de este resultado debido a que, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos dos conceptos. La deformación es un valor que pues no depende del área transversal, así como tal. Tendríamos entonces una dependencia en base a su velocidad de la onda que transcurre bajo ese material, en este caso la onda de hierro. Pues en este caso iría de este lado porque se comprime. Entonces iría de derecha a izquierda. Entonces diríamos que entonces ese producto entre el cuadrado de la velocidad por la densidad sobre el módulo de Young. Pues reemplazando los valores, pues aquí ya tenemos el resultado, pero lo importante siempre
es los procesos que realizamos. En este caso es muy importante, pues, en términos de ingeniería, nosotros no utilizamos tanto los redondeos de las deformaciones, puesto que los valores son muy pequeños, entonces se acotarían muy de gran manera las gráficas, nosotros vimos anteriormente,